Y amigas, constantemente el profe Shao, aquí para ayudarte con las matemáticas. Muy bien, seguimos aquí en este video la continuación del anterior, de lo que les hablaba, de las fracciones, ¿no? Nuestros abuelos lo conocían como los quebrados y hoy en día se conoce como números racionales, ¿sí? Hablemos de las fracciones. Veamos, fracción es aquella división de un número entero, disculpen, en una o más partes iguales, ¿no? Es aquella división de un número entero en una o más partes iguales. Por ejemplo, aquí tenemos una sola pieza que es un cuadrado y aquí a su lado tenemos al cuadrado al cual hemos dividido en dos partes iguales. Una parte pintada y otra sin pintar. A este cuadrado nosotros vamos a trabajar conociéndola como unidad. ¿Sí? Siempre cuando ustedes van a trabajar fracciones, siempre van a trabajar con unidades. En este caso estamos trabajando con una sola unidad. Pueden trabajar con 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades y más todavía, pero eso más adelante lo vamos a ir viendo, ¿sí? Vamos a trabajar ahorita con la unidad, pero esta unidad, si te das cuenta al costado, ha sido dividida en dos partes iguales. Una sin pintar y una pintada, ¿no? Vamos a ver la fracción. ¿Sí? La fracción, vamos a hallar la fracción de la parte sombreada. Quiero saber la fracción de la parte sombreada. A ver, ha sido dividida en dos partes. Muy bien, son dos partes. Siempre en la parte de abajo se coloca la cantidad de partes iguales. Y en la parte superior se coloca la cantidad que me está pidiendo, en este caso de la parte sombreada. ¿Cuántas partes hemos pintado o sombreado? Solamente una. Entonces sería una parte de ¿cuántas? De 2. Se ha sombreado o pintado una parte de 2. ¿Se entendió hasta ahí? 1 de 2. ¿Vamos ahí o no? ¿Sí? Muy bien. Ahora, composición de la fracción. Se componen de dos números separados por una línea fraccionaria. El de arriba se llama numerador y el de abajo denominador. Ojo, la composición de la fracción, ¿no? Es como decir, los elementos que tiene una fracción. Se compone de dos números separados por una línea fraccionaria. El de arriba se llama numerador. El numerador puede ser las partes que tú utilices o las partes que no utilices, dependiendo de lo que te dé en el problema dado, ¿sí? Y en la parte inferior o la de abajo es el denominador. Cantidad de partes iguales que ha sido dividido un número entero, ¿no? ¿En cuántas partes en este caso ha sido dividido? En 7 partes iguales. ¿Estamos ahí o no? Entonces, nunca te olvides, la parte superior es numerador y la inferior es el denominador. Siempre el denominador me va a indicar en cuántas partes está dividida, en este caso la unidad. Ojo, vengan por aquí, no te olvides, siempre trabajamos con unidad, ¿sí? Si se acerca a la cámara, siempre trabajamos con unidad. Ya les he dicho, más adelante trabajaremos con 2, 3, 4 unidades y los cuales iremos conociendo a otro tipo de números fraccionarios. ¿Estamos ahí? Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, como les digo, en la parte superior el numerador, que viene a ser las partes que tú utilices o no, según en el problema que te den, y el denominador sí es la que me indica las partes que ha sido dividida la unidad, ¿cierto? En este caso en 7 partes iguales. ¿Estamos ahí? Muy bien, al costado vamos a tener aquí, por ejemplo, 6 círculos, los cuales están divididos en partes iguales, ¿no? Aquí, por ejemplo, es una sola, ¿no? No está dividido en nada. Entonces, si yo pinto todo este círculo aquí, lo estoy pintando, ya ustedes lo pueden pintar con color todo el círculo. En este caso estoy haciendo líneas para simbolizar que estoy pintando. Esto para mí, por ejemplo, es la unidad, ¿sí? Porque he pintado el completo, el total, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tengo dos partes iguales. Si yo pinto una sola de ellas, estás pintando ¿qué cosa? Estás pintando una parte de ¿cuántas? Estás pintando una parte de dos partes iguales, ¿no? Son dos partes iguales, ¿se dan cuenta o no? En el denominador va la cantidad de partes que ha sido dividida la unidad
dos partes iguales de las cuales solamente hemos pintado una, ¿sí? ¿Vamos ahí o no? ¿Sí? Muy bien. Aquí la unidad ha sido dividida en ¿cuántas partes? En 4 partes iguales. Si yo pinto una solamente, sería ¿qué? ¿Cómo se expresaría? Muy bien, profe, sería una parte de ¿cuántas? De 4. Se ha pintado una parte de 4 partes iguales. ¿Estamos ahí o no? ¿Estamos ahí? Muy bien. Sigamos con el gráfico siguiente, que es el círculo. Pero este círculo ya ha sido dividido en más partes, ¿no? Cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Significa que ha sido dividido en 8 partes iguales. Si ustedes agarran una de ellas, que lo pintan, en este caso, estarían agarrando una parte de ¿cuántas? De 8. ¿Se dan cuenta o no? Agarramos una parte de 8 partes iguales. En el siguiente gráfico, círculo igualito, ¿no? Miren, aquí, ¿en cuántas partes ha sido dividido? En 3 partes iguales. Ha sido dividido en 3 partes iguales. De las cuales yo pinto una de ellas. Muy bien. Sería una parte de ¿cuántas? Una parte de 3, ¿sí? Hemos pintado una parte de 3 partes iguales. Y para terminar el siguiente gráfico, ¿en cuántas partes está dividida esta unidad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? 6 partes iguales, de las cuales yo agarro una, sería una parte de ¿cuántas? Una parte de 6. Hemos utilizado una parte de 6 partes iguales. ¿Te das cuenta o no? ¿Sí? Ojalá te haya servido este pequeño tutorial que estamos haciendo las partes básicas de la fracción y más adelante haremos más y más sobre estas fracciones y este tema muy interesante que lo usas todos los días en tu vida. ¿Sí? Ojalá te haya gustado este pequeño tutorial que lo hacemos de todo corazón para ustedes. Nos vemos.